Un saludo, queridos Radio Escuchas, de un programa más de charlas con el doctor Manzano. Hoy es para mí un placer, un día especial, porque vamos a dedicar el programa a la presentación de un nuevo libro de Carlos García López, El poder de una frase. Y digo que es un día especialmente para mí presentarlo por la relación afectiva que nos une. Yo he querido encuadrar un poco, porque creo que, como hice la vez anterior cuando presenté su anterior libro, está dentro de lo que llamamos psicología positiva, ¿no? Y en concreto de el optimismo. Decía Seligman que el optimismo es lo que nos hace calibrar las experiencias positivas y negativas y de ello pues sacar una conclusión favorable para nosotros. Bien, este optimismo a veces nos cuesta llegar, no encontramos el camino y quizá este libro nos vaya a aportar una cierta luz para ello, ¿no? Bien, dentro de ello, el libro, ya lo comentará el autor, está estructurado en 5 apartados, ¿no? En los que nos propone para distintos momentos del día o distintos momentos de nuestra forma de estar o de ser, alguna frase que realmente pueda ser la espoleta que dispare esa acción positiva. Dentro de que, bueno, en las experiencias positivas y en la forma de vivirlas influyen mucho tanto factores genéticos como factores de personalidad, sin embargo se pueden trabajar aspectos de la psicología positiva desde el poder de una frase. Bien, dentro de ello yo quería colocar en este libro en algo que yo definí en su día como el síndrome de Tintín, que era el optimismo inteligente. Porque ser optimista por ser optimista pues puede ser un chasco. Hay alguien que dice que el optimismo es el que va en un barco, independientemente del viento, abre todas las velas. El pesimista las reduce casi todas, no vaya a haber algún contratiempo, y el que tiene un optimismo inteligente las abre lo que hay que abrirlas para aprovechar la fuerza del viento. Pues a veces con el optimismo inteligente tenemos que aprovechar la fuerza que nos da nuestra vida para emprender múltiples tareas. Y desde esa óptica creo yo que vamos a contemplar este libro que ahora nos va a presentar Carlos y que yo quiero cerrar con una frase que él cita de Cervantes, pero que creo que hace un poco referencia a esto que he comentado. Dice Cervantes: en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. En definitiva, todo ser humano lo que debe buscar es darle un sentido a la existencia y cualquier herramienta que nos ayude a ellos, pues realmente será bienvenida. Bueno, Carlos, buenos días, otra vez. Hola, buenos días. Muchas gracias, José María, por esta presentación tan interesante. Gracias a ti por estar ahí con nosotros. Entonces, siempre suelo hacer esta pregunta cuando entrevisto a alguien con un libro, especialmente a ti. Bueno, ¿cuál es la fuerza motivadora y en qué punto te surge esta necesidad de escribir esto, ¿no? Pues mira, este libro nace hace muchos años, la idea, porque yo, a raíz de que empecé a leer muchos libros relacionados con desarrollo personal, psicología positiva, pues iba extrayendo de esos libros alguna frase que me llamaba la atención y siempre me la apuntaba en una libretita. Entonces esas frases las compartía con mis seguidores de redes sociales, pero te hablo de hace muchos años, cuando las redes sociales no son tanto como lo son a día de hoy, ¿no? Cuando estaban empezando un poquito con el boom. Y la iba compartiendo pues cada día. Y a la gente le iba gustando mucho esa frase relacionada, pues bueno, con lo que tú has descrito, ¿no? Siempre buscando esa motivación, ese apoyo, ese despertar, esa luz. Y gustaba mucho. Y si algún día, pues por lo que sea, no la ponía, pues mucha gente me decía, Carlos, ¿y la frase de hoy dónde está? No sé qué. Entonces, pues a raíz de allí, pues tenía esa idea, digo, bueno, mira, a ver si de alguna manera puedo compilar esas pequeñas píldoras, esas pequeñas frases, porque hay frases que sí que pueden llegar a ser muy conocidas, pero la gran mayoría pues son frases pues extraídas de
de libros, de películas, de charlas, de podcast, incluso de alguna canción. O sea, no busco que sean las típicas frases. Entonces he hecho un compendio de frases súper bonitas que ahora desarrollaremos con los 5 temas de los que tú has empezado a introducir. Y de ahí nace la idea de ir compartiendo esas frases pues hace muchos años atrás. Y ahora que dices eso, que bueno, que cuando se había generado un vínculo, ¿no?, a nivel de las redes sociales entre los que te seguían y tú, ¿no?, que de alguna manera, pues hombre, no sé si llegabas a ser un coach de ellos, pero bueno, ahí era una figura que estaban esperando por ayudarse, ¿no? Y exacto. ¿recuerdas alguna frase, bueno, más que alguna frase, algún comentario de alguno de estos seguidores tuyos que realmente no solo te impactara, sino que que te sugiriera seguir en esta línea? Sí. Tengo varios seguidores. Uno de México, que me dijo que las frases le gustaban mucho y también fue uno de los precursores del primer libro y que siempre me animaba a seguir apostando por este tipo de contenido. Luego otros seguidores que me escribían diciendo pues que le ayudaba mucho este tipo de contenido, porque lo que has comentado tú al principio, incluso una frase puede ser lo que nos lleve a cambiar ese estado de ánimo, a ayudarnos a accionar, a ayudarnos a hacer eso que siempre estamos posponiendo y nunca damos ese paso. Muchas veces buscamos una motivación grandiosa y a veces pueden ser unas palabras de un amigo, una pequeña frase, una peli, un programa, lo que sea, que nos haga ese despertar, ese dar de ese paso. Entonces sí que tengo varias personas que me animaban y que decían que le estaba gustando y ayudando mucho pues frases o textos que yo iba escribiendo. ¿Alguna en concreto te llegó? Sí, tengo, una persona de Cáceres, que de ahí nació mi padre, me impactó que lo estaba pasando muy mal, que ya incluso me dijo que hubo una etapa de su vida, pues que no quería seguir en este mundo. Entonces, pues estaba yendo a los profesionales de la salud mental, evidentemente, estaba yendo a psiquiatras, psicólogos, pero me decía que este tipo de contenido pues que le ayudaba muchísimo, y ella me escribía y siempre súper agradecida por todo lo que yo iba publicando y porque siempre estaba dispuesto ahí pues para escucharle y ayudarle en todo lo que yo pudiese. Entonces pues me chocó mucho porque me contaba cosas bastante fuertes. Incluso podría ayudar en este sentido este tipo de libro y su interacción en redes pues a vencer uno de los grandes problemas que creo yo que también tiene hoy el ser humano, que es la soledad no deseada, ¿verdad? Sí, exacto. Esta persona que digo pues tenía también eso que comentar de la soledad no deseada y este tipo de libros yo creo que pueden ayudar para eso. Pues muchas veces pues esa soledad de sentirse solo pues acompaña mucho en momentos en los que pues nuestro estado de ánimo pues por lo que sea, por la soledad o por lo que sea, pues no estamos en nuestro mejor momento. Si te parece, analizamos un poco, claro, o analizas un poco la estructura y un poco por qué hay esas 5 dimensiones, por qué en cada dimensión tiene, si es que lo tiene por algo, una relación con la dimensión. Sí, yo he buscado, para no poner un grupo de frases sin más, he buscado que cada frase pues tuviese un sentido. Entonces lo que he hecho ha sido poner las 500 frases las he dividido en 5 bloques. El primer bloque se llama Despierta. Son 5 etapas que ahora las desarrollaremos. La primera etapa se llama Despierta, ¿no? Porque muchas veces lo primero que necesitamos pues es ese despertar, ¿no? Cuando estamos en el camino equivocado y no sabemos qué hacer, pues necesitamos ese despertar. Perdona, con despertar quieres decir activarnos. Sí, pues muchas veces estamos dormidos, nos sentimos como apagados, no sabemos por qué, estamos pues como necesitamos un algo que nos diga que no estamos haciendo lo que realmente queremos. Entonces, pues ese despertar, ese activarnos, ¿no? Esa señal que diga, pues por aquí no es, o es el momento de cambiar las cosas, de hacer cosas diferentes, de hacer algo. Entonces, las primeras 100 frases, el primer bloque, invita a ese despertar. Luego el segundo es el conecta contigo mismo. Perdona, Carlos, que te interrumpa. ¿Y podríamos coger alguna frase sí, claro. Bueno, yo he leído algunas del primer bloque que me han llamado especialmente la atención, ¿no?
En cuanto a la activación, ¿no? Sí. Hay una que es un proverbio chino, como tú dices, como no son de un autor a veces conocido, a veces que dice, no puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre ti, pero sí puedes evitar que aniden en tu cabello. Esa es muy buena. Me parece muy, muy interesante porque no es solo una frase, es todo un torpedo a la línea de flotación de la tristeza, ¿no? Sí, lo que tú comentabas al principio de la entrevista, la introducción. O sea, el optimismo no siempre es tener ese optimismo como si siempre se puede, si se puede, no sé qué, o sea, pero hasta un cierto punto. También tiene que tener un cierto realismo y saber que la vida pues a veces nos va a dar palos y no siempre va a ser todo tan fácil como nos gustaría, ¿no? Siempre va a haber esos obstáculos. Pero siempre está en nosotros pues, decidir, bueno, siempre vamos a ese pequeño empuje, siempre un poquito más, siempre se puede, pero evidentemente con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, la tristeza forma parte de las emociones que, pues queramos o no, siempre van a estar, pero no hace falta que estén cada día interiorizarlo. Entonces, también tiene que depender de nosotros, vale, está la tristeza, está esto, pero hasta un cierto punto. Hay que luchar, hay que pues dar lo mejor de nosotros para que no sea eso eternamente, ¿no? Un poco lo que yo te decía al principio de que el optimismo más el realismo nos habla del optimismo inteligente, ¿no? Eso es. Esta frase yo creo que define súper bien la introducción que te has hecho al principio. Sí. Bueno, tenemos esta primera parte, ¿no? Que es activar. Exacto. Es ponernos en marcha. Exacto. Y luego sería pues el conecta contigo mismo, ¿no? Entonces, una vez estamos ahí despertando, estamos activando, de que algo queremos cambiar, algo nos pasa por dentro, vamos a mirar dentro de nosotros, ¿vale? O sea, quiénes somos, cómo somos, qué es lo que de verdad queremos, por qué estamos sintiendo esto, hacia dónde queremos enfocarnos. Entonces tenemos que hacer una reflexión interna, ¿no? Interiorizar y ver qué es lo que está dentro de nosotros. Entonces, por este segundo bloque, este segundo paso sería el conectar con nosotros mismos. Yo tengo la impresión de que una gran mayoría de personas pasa su vida desconectado de sí mismo. Sí. Entonces está conectado a otras cosas, pero nunca conecta con uno mismo. Bueno, sí, ¿no? Y la sociedad nos invita a ello. Es muy difícil. Tenemos unos estímulos diarios constantes, ya sea a través de móviles, ya sea a través de televisión, ya sea a través de otras muchísimas cosas. Entonces, ese momento de estar nosotros solos con nosotros mismos, preguntándonos qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo nos gustaría hacerlo, pues este tipo de cosas, pues a veces pues nos cuesta porque estamos con la cabeza con mil cosas, ya sea el trabajo, los niños, la comida, las redes sociales o ir para arriba y para abajo, y se nos olvida pues ese momento para nosotros mismos. Te decía esto porque en mi experiencia profesional, cuando en la época de dedicarme a la psicooncología, notabas cómo el paciente había estado desconectado de sí mismo hasta que había tenido el cáncer. Y eso le había puesto en conexión con uno mismo. Y a raíz de esto, pues una de las frases que tienes aquí y que me han dicho muchos pacientes ¿Ah, sí? en esta situación es: disfruta las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que son las más grandes. Sí. Mira, el otro día escuché una entrevista súper bonita de una psiquiatra que decía que uno de sus pacientes era invidente y le pidieron hacer una lista de las cosas más importantes para una persona que no puede ver, y decía, pues lo relacionaba con esta frase. O sea, decía, el olor a café recién levantado, el tacto de las sábanas recién cambiadas, de las sábanas limpias, el rayo de sol los días fríos. O sea, cosas que una persona que no ve las siente mucho más que nosotros, pero son pequeñas cosas que todos podemos llegar a sentir. Entonces la entrevista me pareció preciosa porque son estas pequeñas cosas y dices, jolín, si es que son gratis encima. Pero fíjate que ese ciego que no veía es igual que esa persona que hasta que no tiene ese problemón estaba ciega. Sí, exacto, sí, es un ciego, entre comillas, una metáfora muy, muy bonita, exacto, sí. Luego son importantes estas aparentemente pequeñas cosas de las que estamos hablando, ¿no?
Pues si quieres seguimos con el cree en ti. Luego ya viene la tercera parte que dices, de nada sirve que nos demos cuenta que no estamos en el camino correcto, nada sirve que veamos qué nos está pasando por dentro si no creemos en nosotros, ¿no? Que es otra la tercera, el tercer paso, la tercera fase, pues el creer en nosotros. Si no creemos en nosotros, nada de lo que queramos hacer, nada de lo que queramos conseguir, nada de lo que queramos ser, lo vamos a acabar logrando, ¿no? Siempre dicen que el creer en nosotros es el primer paso para conseguir lo que queremos, ¿no? Ya tenemos la mitad del camino hecho, entre comillas, cuando creemos en nosotros, pero un creer de verdad. ¿Crees que es solo un problema esto de creer en uno de autoestima o es un problema que va más allá y que tiene muchos más factores? No, hombre, yo creo que la autoestima evidentemente influye mucho, pero luego pues influye muchos factores externos como estar marcando, puede influir la opinión de los demás. Yo creo que es algo que influye muchísimo, porque si nosotros tenemos la ilusión, un proyecto, un lo que sea, y gente cercana a ti, pues te invita a que ese no es el camino correcto, que quizá no, que eso va a ser muy difícil, que muy poca gente lo está consiguiendo, que pues eso va minando y va dificultando pues que tú mismo creas en ti. Tienes aquí una frase de Usain Bolt, el gran atleta. Exacto. Que viene un poco a colación de esto que estamos diciendo, ¿no? No te puedes poner ningún límite. No hay nada imposible. Yo creo que lo que nos marca los límites somos nosotros mismos cuando creemos que no podemos. Sí, exacto. O sea, evidentemente no todo lo vamos a lograr, pero si empezamos creyendo que no lo vamos a lograr, va a ser prácticamente imposible que lo logremos, ¿no? Entonces, personalidades como Usain Bolt, que han logrado lo que han logrado, tienen una mentalidad pero brutal. Mira, el otro día fuimos a ver la película de Michael Jackson, que estará en los cines, y me pareció espectacular, dejando a un lado la dura infancia que tuvo Michael Jackson. O sea, era una persona que creía en él, pero de una manera brutal, y se ponía incluso post-its en el espejo, que hay una escena que sale, con mensajes positivos mensajes de la mente diciendo que tú puedes, que crees en ti, que lo vas a conseguir. O sea, me pareció espectacular esa mentalidad. A veces tiene que ver con el mundo de los sueños, no te digo esto porque citas a Walt Disney aquí. También, sí. Que no lo tuvo fácil, Y que bueno, y que sus sueños se cumplieron, ¿no? Exacto. Como él dice aquí, si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Sí, es que es así. Hay que creer siempre en que se puede llegar. Pues seguimos con las dimensiones del libro y pasamos a la siguiente. El cuarto paso ya sería pues lo que más le cuesta a la mayoría de personas, que es el accionar. Una vez tenemos las tres primeras fases que hemos comentado, luego ya viene seguramente la más importante, que es pues dar ese paso, ¿no? El accionar, empezar a hacer las cosas para que realmente cambien, por pequeñas que sean, ¿no? Hay una frase que dice mejor hecho que perfecto. Muchas veces nos enredamos, quiero hacer esto, vale, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo esto? Y lo queremos hacer tan y tan y tan perfecto y ponemos pequeñas excusas, no es que me falta esto, es que me falta lo otro, es que no tengo no sé qué. Y siempre esas pequeñas excusas van a hacer que pospongamos pues ese pequeño paso que tenemos que empezar a dar. Bueno, en algún momento tú hablas de aquí de la procrastinación, ¿no? Exacto, sí, procrastinar. Que eso es una postura realmente, por un lado fácil, pero por otro lado una trampa mortal, ¿no? Sí, a raíz de la publicación del libro, mucha gente me está diciendo, a mí me gustaría te admiro porque a mí me gustaría también publicar un libro. Tengo ahí en la habitación apuntes de hechos de un libro que tengo en mente, pero no, estoy esperando a qué, estoy no sé qué. Digo, pues es que te falta la acción. Yo les diría a esos que te han comentado esta frase que tú pones aquí de Marco Aurelio, que es tiene cosas muy buenas, ¿no? Sí. Pero dice, no es la muerte a lo que el hombre debe temer, sino a no empezar a vivir. Exacto. Es que yo cuando, es que no sé, es que empezaré, es que no me atrevo, es que no sé cómo empezar. Sí, totalmente. Si es que hay, bueno, pues ese tipo de personas que me dicen estas cosas, pues mira, cógete el capítulo 4 y entretente a leer estas frases, como la que tú has leído de Marco Aurelio, que seguro que te pueden ayudar, y alguna seguramente sea la que te haga el clic para empezar a dar ese pequeño paso.
Y seguimos avanzando con el no te rindas, ¿no? Y luego ya la última fase es el no te rindas, porque una vez accionemos, o sea, va a haber una de obstáculos brutales, y lo que hemos comentado antes, incluso obstáculos en forma de comentarios y personas que te van a invitar a que abandones. Entonces, que va a ser muy, 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 muy difícil conseguir eso que quieres. Entonces, como has comentado, Walt Disney, por ejemplo, lo despidieron del trabajo por falta de creatividad. O sea, imagínate, y Michael Jordan lo echaron del equipo del instituto porque decían que era muy malo, Michael Jordan. Y como J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, 12 editoriales dijeron que Harry Potter, que eso no era imposible que vendiese. Y como esto, y luego está también, hay muchos más casos, Stephen King, o sea, Rosalía, o sea, hay millones de casos de gente que... Albert Einstein era un mal estudiante. Claro, de gente que les decían que ellos no valían. Sí. Rosalía la dijeron que se dedicara a otra cosa. Por eso, y en el libro lo explico. En el libro, en la introducción, cada bloque temático de las frases tiene una pequeña introducción, y en esto lo pongo algún ejemplo, y Rosalía es uno de ellos, y que decían que ella no servía para la música. Parece que la primera frase que pones aquí de para no rendirse, de Woody Allen, viene a colación también, ¿no? El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Es que es eso. O sea, pase lo que pase, por más obstáculos y eso, la mayoría de los casos simplemente es un paso más, sigue. Por más que te digan, por más que te caigas, por más que te cueste, sigue. Y es que hay muchos ejemplos que demuestran que es así. Es verdad. ¿Cómo dirías tú, Carlos, que sería un buen manejo de este libro? ¿Cómo? Se puede leer hacemos con él? de muchas maneras, ¿no? O sea, simplemente, pues en el momento en el que te encuentres, puedes abrir por los 5 capítulos que hemos comentado y ponerte a leer la introducción y frases de ese capítulo, o leértelo como un libro normal para tener esa motivación. Y luego un juego que están haciendo muchos lectores y que en el propio libro lo explico. Abrir el libro pues en una página aleatoria, al azar, sin mirar, y donde se te vaya la mirada o donde se te vaya el dedo, señala la frase y como un mensaje que te diese la vida para hoy. Entonces, a ver qué me quiere decir la vida, el universo, para el día de hoy. Entonces, pues abres al azar y miras esa frase. Es una manera también muy, muy bonita de jugar con el libro, y si no, pues eso, en función del estado de ánimo que tengas, en cómo te encuentres, pues lees el... ¿Y nos podría servir también para cerrar el día? También, evidentemente, sí. O sea, que el libro, como son así pequeñas píldoras, pequeñas frases, también podría servir pues, para cerrar el día. Si hemos tenido un buen día, un mal día y eso, pues voy a leer un poquito, voy a leer alguna frase y voy a ver qué es el mensaje que me quiere dar la vida para cerrar el día de hoy. Es que yo creo que atiborrarse leyendo esto pues puede generar casi un bloqueo. Es decir, y no aprovechar. Es mejor, como tú dices, desde el ejercicio de al azar, o a veces no tan al azar. Estás haciendo esto, simplemente ves, no te rindas y paras ahí. Exacto. No paras por casualidad, porque no has parado en otro sitio, has parado ahí. La frase te ha estimulado como para que algo hay en ti que te hace pensar en que estás a punto de rendirte, en que no ves clara la salida, y el punto de inflexión es quizá una frase de estas, porque eso remueve, hace pensar, hace asociar cosas, incluso plantear algún proyecto que no se te había ocurrido hasta ese momento. Exacto, sí, no, totalmente, es eso. Es más un libro de esos de tener a mano, de ir siempre consultando, de algún momento del día puntual. No es un libro como una novela o tipo libros más de ensayo, de ir leyendo un poquito cada día. No es un pequeño nada, frases, sí que en momento, pues bueno, me apetece leer un poquito más. Me leo la introducción y 3-4 paginitas, pero es eso, pequeñas pildoritas que te lleves en el día a día, y es un libro eso para tener siempre encima y consultar frases. Pues yo digo que son frases... como hemos leído aquí, pues súper bonitas, y no son las típicas que puedes encontrar en cualquier sitio. Y una cosa que se me ocurre ahora, sería bueno, pero es una cosa que te digo que se me acaba de ocurrir, tener una pequeña libretita al lado con la fecha del día y la frase que has apuntado ese día, y un pequeño resumen de cómo fue ese día. Sí, en claro. 4 líneas. Sí, no, sería también maravilloso. Y un día
piensas, vas hacia atrás, 18 de octubre. Sí, es que y muchas veces pues leeremos alguna frase que no resuene ese día con nosotros y lo que tú dices, si la apuntas en ese momento y luego vuelves a hacerla, dices, pues sí, esa frase en ese momento me quería decir algo que en su momento no supe ver, pero ahora que han pasado 2 semanas, un mes, 2 meses, pues sí que empiezo a entender el motivo. Por eso, además te puede a posteriori o volviendo hacia atrás encontrar un sentido que no encontraste en el momento. Pues ¿no? sí, sí, exacto, sí, sí. Bueno, ¿cómo nos resumirías para ir acabando ya todo lo que hemos estado hablando, el libro, lo que quieras contarnos de sus posibilidades, lo que quieras para finalizar la entrevista? Pues nada, lo que estábamos comentando ahora, el libro lo que pretende es eso, el ayudar a esas personas, pues en estas 5 etapas que hemos comentado, pues tener ahí pues ese pequeño apoyo en formas de frases que te ayuden a levantar el ánimo y que te ayuden a hacer pues esas pequeñas cosas que muchas veces pues vamos posponiendo, que pues por los motivos que sea, muchas veces pues construimos nosotros mismos las pequeñas excusas de que ahora no es el momento, es que ahora no puedo, es que ahora no tengo tiempo, y vamos dejando y cuando te das cuenta dices, si hubiese empezado en aquel momento en el que tuve esa idea, en el que sentí que era el momento, pues seguramente ya estaría logrando mucho más de lo que estoy logrando ahora, ¿no? Entonces, pues este libro lo considero pues esa pequeña ayuda que puede muchas veces hacernos ese clic en la mente, pues para empezar a cambiar un poquito nuestro día a día, nuestra vida o el conjunto de nuestra historia, evidentemente. Entonces, yo considero que es un libro que está súper bien, se puede adquirir en Amazon a un precio de 12 euros, súper económico. Y yo creo que es un libro de esos de tener siempre encima. El formato es muy chiquitito, muy de bolsillo, para llevar encima la maleta, en el bolso, donde sea, y para tener pues en el despacho, en la mesita de noche, o para llevárnoslo siempre encima, en el bolso, en el metro, donde sea. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Diversidad en la presentación de este nuevo libro tuyo. Desde luego te animo a que sigas escribiendo. Yo diría que por 2 razones fundamentales. Porque ayudas y te ayudas. Sí, totalmente. Y tanto. Y eso es una gran noticia. Pues nada más, queridos radioescuchas, en un programa más de charlas con el doctor Manzano, y hasta la próxima semana. Muchas gracias.